buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí otro vídeo más para hablar de alimentación en deportes de resistencia. Antes de empezar de lleno, quiero contarte una cosita, si aún no te has enterado, que es que hace unas semanas lancé un nuevo proyecto que es la comunidad de la alimentación se entrena. Ya hay muchísimos deportistas allí dentro y es una zona donde tengo guías, recursos, todo relacionado con la alimentación en estos deportes. Pero además hay una zona de preguntas directas para mí que yo respondo todas las dudas que tengan los deportistas. Hay cursos y voy haciendo directos para los deportistas de resistencia. Échale un vistazo que lo tienes en la descripción del vídeo. Bien, hoy quiero hablaros de los desayunos para el maratón. Es un tema que ya he abordado aquí en el canal de YouTube, en ponencias y muchas otras veces, porque tal vez es una de las mayores preocupaciones del deportista de resistencia, pero sobre todo de las personas que preparáis esta prueba deportiva. Hoy voy a pasaros a la cocina y os voy a enseñar varias recetas de cositas que solemos preparar previamente a una tirada larga o en este caso en un maratón específicamente. Pero antes, quiero darte las características que debe de cumplir este desayuno. En primer lugar, no es obligatorio desayunar. Ostras, Andrea, ¿y eso cómo es? ¿Cómo es que no es obligatorio desayunar? Bien, lo más importante la semana del maratón es hacer una carga de hidrato de carbono correcta, ¿vale? De eso ya he hablado en otros vídeos, así que echarle un vistazo a lo que es la carga de carbohidratos. Por lo tanto, la cena del día anterior tiene que ser una carga correcta, es decir, contener hidrato de carbono de fácil digestión, que sea pues pasta, arroz, pan, patata, yuca, boniato, hay muchas opciones, junto con algo de proteína y mantenernos bien hidratados. Por lo tanto, de esta manera nos cercioramos que nuestras reservas de energía, es decir, de glucógeno, están al 100%. Por lo tanto, al día siguiente, es decir, el día del maratón, cuando nos levantemos, tendremos las reservas llenas. Entonces aquí la parte fundamental o más importante será rehidratarnos. ¿Por qué? Porque durante la noche nosotros no nos hidratamos y perdemos, o sea, nos deshidratamos perdemos agua durante la noche. Por lo tanto, será fundamental levantarnos y cuando antes ponernos a hidratarnos. La cantidad va a depender de cada persona, ¿vale? Pero aquí lo idóneo sería utilizar una bebida que reponga minerales, es decir, agua y añadir alguna cápsula de sales o, por ejemplo, utilizar una bebida hipotónica. Una bebida hipotónica es una bebida que es de una concentración de un 5%, que contiene hidrato de carbono, en este caso lo más recomendable es maltodextrina y fructosa y contener sodio. Lo mismo, ya he hablado en otros vídeos sobre esto. Por lo tanto, no haría falta desayunar, pero sí que mi recomendación es que tomes este tipo de bebida. La cantidad va a depender de cada persona. Pueden ser 300 mililitros, 500 mililitros antes de esa salida. Pero en caso de desayunar, que son muchos deportistas los que nos gusta desayunar previamente a un entrenamiento, una tirada larga y en este caso el maratón, ese desayuno decimos que debe de cumplir una serie de características. La fundamental es contener hidrato de carbono y normalmente utilizamos dos tipos de hidrato de carbono. Uno un poquito más complejo, aún así lo consideramos simple, y uno muy simple. Y normalmente la recomendación es que incluyamos algo de fructosa, pero no es 100% así. Por lo tanto, podría ser, por ejemplo, una tostada con miel, una tostada con mermelada, podría ser incluso un vaso de bebida de arroz con cereales, como pueden ser los copos de maíz y un largo etcétera. Es decir, utilizar algo que estés acostumbrado. Además, otra opción sería utilizar la cafeína. Dicho todo esto, vamos a pasar a la cocina y os enseño algunos ejemplos y os voy dando los tips concretos para preparar estos desayunos previos al maratón. Así que vamos al lío. Vale, ya estamos aquí en la cocina, ahora os voy a hablar pues, de cada uno de los puntos. Quiero empezar hablándoos de la cafeína, ¿vale? La cafeína puede ser una gran ayuda ergogénica de cara al maratón. Lo único que hay que tener varios aspectos en cuenta. El primero de ellos es que es una sustancia que empieza a hacer efecto a partir de los 45-60 minutos. Por lo tanto, si lo tomas una hora antes de la salida, empezará a hacerte efecto en esa salida. Pero después del maratón debes de continuar tomando cafeína. La cantidad y la dosis va a depender de cada persona. Hay personas que tomáis 200 miligramos cada hora y media, por ejemplo. Hay personas que simplemente toman 100 miligramos cada 2 horas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, dependiendo del deportista, ponemos una cantidad u otra y un timing, ¿vale? Pero importante saber esto, que la cafeína empieza a hacer efecto a partir de los 60 minutos y que tiene pico de bajada a partir de las 2 horas aproximadamente, ¿vale? Bien,
Una vez dicho esto, vamos a hablar de cómo debe ser ese desayuno. Ese desayuno debe de tener hidratos de carbono más complejos y un hidrato de carbono más simple, además de aportar hidratación. Esta hidratación podría ser con agua simplemente y añadir algo de sodio, o podríamos utilizar bebidas vegetales. En este caso, las mejores opciones son bebidas de fuentes de cereales porque aportan también ese hidrato, como puede ser una bebida de arroz o una bebida de avena. Pero muchos deportistas seguimos utilizando leche. ¿Por qué? Porque esa leche contiene también hidrato de carbono y algo de proteína y la toleramos bastante bien, como este es mi caso, que suelo utilizar siempre leche normal porque me sienta muy bien. En el caso de que seas un deportista que no te siente bien, pues ya buscar esa alternativa. Y mi alternativa favorita es bebidas vegetales de fuente de cereales, como es el caso de bebida de arroz. Bien. Una vez hablado de la hidratación, ¿cómo son esos hidratos de carbono complejos? Hidrato de carbono complejo o semicomplejo, porque no es complejo al 100%, sería, por ejemplo, utilizar pan. En este caso, previamente a un maratón, utilizamos un pan simple, es decir, un pan blanco, no iríamos a un pan integral. Este sí que tengo yo, es con semillas, etcétera, ¿vale? Así que es el que voy a utilizar hoy para enseñároslo. Pero la recomendación es esa porque debéis de consumir poca cantidad de fibra y bajo en grasa. Por eso en ese momento pan blanco. Además podríamos utilizar cereales, que es bastante habitual en los desayunos. Mucho deportista utilizamos copos de avena, que suele ser mi desayuno habitual. Lo que pasa es que hoy en el vídeo he decidido poner otras alternativas porque ya he hablado en otros vídeos de los copos de avena. Sí que es un cereal con fibra y no todos los deportistas lo toleráis bien. Pero si tú previamente en tiradas largas lo has entrenado y lo toleras bien, check, perfecto, es hidrato de carbono. Pero aquí he traído alternativas. Una alternativa sería los copos de maíz, que tienen poquita fibra y son hidratos de carbono de este tipo. Por lo tanto, lo podremos combinar con esa leche o el café, que por cierto ya lo tengo aquí preparado, o podría ser con la bebida de arroz o incluso bebida de avena, ¿vale? Otra alternativa serían los crunchy de avena, ¿vale? También tienen algo de fibra, pero están más procesados que el copo de avena, por lo tanto los deportistas lo soléis tolerar bastante mejor. Por lo tanto, esto es un hidrato de carbono que no es simple al 100%, entonces os va a dar esa energía sostenida durante el maratón, por lo tanto bastante útil. ¿Con qué debemos de combinar todo esto? Bueno, pues la combinación es con alimentos que aporten fructosa, que es otro tipo de hidrato de carbono y es un hidrato de carbono muy simple y que después vamos a utilizar durante la carrera, o por lo menos la mayoría de deportistas, ya sabéis lo de la maltodextrina y fructosa. En este caso utilizaríamos miel o mermelada, serían las alternativas. ¿Qué tipo de miel y qué tipo de mermelada? Pues una miel de melero muchísimo mejor que una refinada de un supermercado. En este caso yo ahora en casa tengo esta porque me la regalaron, ¿vale? Pero para poneros el ejemplo la he puesto. Que por cierto no puedo abrir esto, que estoy un poquito floja hoy. ¿O no? Vale, listo. Y mermelada. Una mermelada que normalmente va a tener un 50% de azúcar. Hay mermeladas que tienen menor cantidad y el resto fruta. Esa fruta va a aportar esa fructosa, ¿vale? Entonces, voy a desayunar con vosotros hoy, así que vamos a preparar esta tostada y listo. Muy importante, mucho más que esto, en mi opinión, es el tema de la hidratación, como ya he comentado al principio del vídeo. Así que listo, esto sería unos ejemplos del desayuno y espero que os ayude. Si quieres comentar en comentarios qué tipo de desayuno sueles hacer, te leo. Y por cierto, no olvides link para echar un vistazo a la comunidad.